Hola, en primer lugar, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Así que dime tu nombre, tus apellidos, tu falla, sector. Me llamo Andrea Almer Aguilar, de la Falla República Argentina de Turpaya de Siranzo y del sector Angiros. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 11. ¿Y a qué curso vas a pasar ahora? A sexto. ¿Y cómo han ido esas notas de quinto? Cuéntame. Muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la noche de tu preselección. ¿La recuerdas? Sí. ¿Cómo la recuerdas? Muy bonita. Con un final espectacular de alegría, ¿no? Sí. ¿Te esperabas que te dijeran que eras la preseleccionada? No. Entonces, dime, ¿qué sentiste? Pues mucha ilusión. Al principio no me lo creía nada, porque no. Entonces, y luego ya me levanté, porque me dijeron, levántate, entonces me levanté, sentí mucha ilusión. ¿Y te acuerdas a quién fue la primera persona que miraste cuando te nombraste? Miré a mi fallera mayor, a mi familia y a mi comisión. O sea, que intentaste mirar a todo el mundo, que importante para ti, ¿no? Sí. Y a ver, tus compañeras que salieron, ¿tú esperabas que salieran ellas o pensabas que podían salir otras? Yo pensaba que iba a salir, la otra también, pero yo, para mí que salieran todas. Porque os lleváis genial, ¿no? Sí. O sea, que vais a disfrutarlo a tope los días de prueba. Sí, hombre. Y a ver, ¿el jurado cómo se portó? ¿Bien? ¿Fue un poco malo? No, muy bien. ¿Te acuerdas de alguna pregunta que te gustó que te la hicieran? Me gustaron todas. ¿Podrías decirme alguna? Que hacían fuera del cole, se hacía actividades. ¿Haces alguna actividad tú? Dentro del cole hago teatro y fuera hago gimnasia artística. O sea, que tienes toda la semana ocupada. Sí. ¿Sabes si los papis te van a hacer algún traje nuevo para la fonteta o con los que ya tienes elegirás uno? Con los que ya tengo elegiré el de mi preselección y el de mi presentación. Que te trajo suerte y vamos a ver si también te da, ¿no? Para fonteta. Sí. ¿Y sabrías decirme cuál es tu indumentarista? Mi abuela. ¿Cómo esperas vivir esa noche mágica de fonteta? Muy bonita y a darlo todo. Te hace ilusión, ¿no? Sí. ¿Y te vas a poner nerviosa o vas a dejar los nervios aparte para poder disfrutarlo? Voy a dejar los nervios aparte. Pues si haces eso va a ser lo mejor porque vas a disfrutarlo segundo a segundo. ¿Y crees que te van a elegir para la Corte 2018 Fallera Mayor Infantil de Valencia 2018? A ver, es imposible, pero porque es difícil porque son todas muy guapas y son muy amables, entonces es difícil. ¿Pero alguna vez en tu casa has soñado, imaginado que estás ahí y te nombran? Sí, lo he soñado, pero lo he soñado. Y ojalá los sueños se cumplan, ¿no? Sí, ojalá. Y si te propusieran ser Fallera Mayor Infantil de Valencia o Corte, ¿tú qué elegirías? Fallera Mayor Infantil de Valencia. Pero tú sabes que si eres una de las 13 te van a hacer muchas fotos. ¿Estás preparada para tanto flash? Sí, porque a mí me hacen muchas. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser fallera? Todo. ¿Vestirte y ponerte los rodetes? Sí. ¿Y bailar con la falda te gusta? Sí, de hecho. Como si fuera una campana, ¿no? Sí. Imagínate que eres seleccionada porque eres una de las 13. Imagínatelo, ¿vale? Vamos a soñarlo. ¿Tú crees que tienes que hablar siempre valenciano o castellano o cómo? Valenciano. ¿Tú hablas valenciano de normal? Voy a decir en valenciano, pero en mi casa hablo castellano. O sea, que sabrías perfectamente comunicarte como haga falta. Y de las próximas visitas y jornadas que vas a compartir con el jurado, ¿cuál es la que más te apetece porque te han dicho que mola? La batalla de flores. ¿Y cuál es lo que tienes que llevar? ¿Te acuerdas? El verde. O sea, que tu raqueta va a ser verde. Sí. Ya nos estás desvelando cosas, ¿eh? ¿Y alguna otra cosa más que te apetezca ir mucho? A la fonteta. Eso vas a ir sí o sí, ¿eh? Pero aún tendrás que esperar. Primero tienes mucho que vivir. Y en el caso de no ser seleccionada, ¿te vas a poner triste o lo entiendes porque sois muchas? No entiendo por qué somos muchas y es difícil. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de entrevistas y aprovechamos para desearte mucha suerte, que lo pases muy bien en esta nueva etapa. Así que mucha suerte para Fonteta y espero que hasta pronto. Muchas gracias.